Bendiciones en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Ana. Bendiciones para todos aquellos que nos siguen en el canal del canal de la Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Para nosotros es de gran gozo poder compartir la palabra del Señor Jesús, del Dios Todopoderoso, a cada uno de ustedes. Así que, pastor, ¿cómo se llama el tema de hoy? ¿Puede un cristiano ser poseído por demonios? Lo vamos a ver a lo largo de esta grabación de este video de la palabra de Dios, lo que el Señor nos dice con respecto a esta pregunta. Amén. De este tema. Vamos a leer 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Usted puede creer que si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, ¿el Espíritu Santo permite que un demonio viva también en la vida de un cristiano? No creo, pastor. Y eso es lo que vamos a ver, que hoy en día muchas de las conductas de los cristianos son atribuidos a los demonios, Amén. evadiendo su responsabilidad de que han pecado. Aquí vemos cómo Adán y Eva evadieron su responsabilidad que habían pecado. Así es. Y Génesis 3:9 al 13 dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. entonces aquí vemos, ellos no asumieron su pecado, su propio error, no reconocieron y evadieron su responsabilidad que habían pecado. Así es. Adán le echa la culpa a la mujer. La mujer le echa la culpa a la serpiente. Pero Adán también le echa la culpa a Dios. La mujer que tú me has dado me dio a comer. De una manera indirecta, Claro. Adán le estaba echando la culpa a Dios. Y vemos hoy en día que muchos dicen: no, yo nací así y así soy. Así me hizo Dios. Y cuando la persona dice eso, está blasfemando contra Dios. Claro. Porque el Señor Dios nos dio libre albedrío. Él nos da un manual de instrucciones que es su palabra, para que nosotros sepamos lo que está mal y lo que está bien y lo que no le agrada a Dios. Entonces vemos acá que todo el mundo culpa a alguien de su situación. Por ejemplo, en muchas iglesias las conductas pecaminosas, desviadas, esos pecados descarados, son atribuidos a los demonios, que supuestamente esos demonios habitan en los cristianos y así evaden su responsabilidad. Evadiendo su responsabilidad, sabiendo que el pecado Lo cometieron ellos. Sí, porque leímos ahorita que donde habita el Espíritu Santo no puede habitar un demonio. Entonces aquí vemos que es la persona que cometió ese pecado y evade la responsabilidad. Cuando supuestamente han sido liberados del demonio, muchas iglesias hoy en día hacen liberación y dice que la persona fue libre del demonio de lujuria, de adulterio, y vuelven a caer en el mismo pecado. Entonces aquí vemos que hay cristianos que están equivocados y dicen que el demonio los hizo pecar. Mentira, es la concupiscencia, es el pecado. No se han convertido, no han tenido un arrepentimiento genuino ante el Señor Jesucristo. Así es. Entonces lo que sí podemos ver es que los demonios pueden influir en la conducta de algunos cristianos. Claro que sí. La Biblia nunca habla de una posesión demoníaca en un verdadero hijo de Dios. Lo que habla la palabra de Dios es el factor de la tentación. ¿Qué es la tentación? Es la incitación a hacer lo malo para violar los principios de Dios. Eso es lo que hacen los demonios. Incitan a la persona a que pequen, a que hagan la maldad, hagan cosas malas. Ajá. Para ofender a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Porque el enemigo sabe cuáles son los deseos de esa persona, su debilidad. Entonces, según la Biblia, hay dos fuentes de tentación:
La primera fuente es la concupiscencia, que está en la naturaleza humana, o sea, en sí En mismo. nosotros. Ajá. ¿Y qué es la concupiscencia? Es una palabra griega que significa deseos pecaminosos. ¿Cuál es la palabra griega, pastor? Deseo pecaminoso. Ajá. Vamos a ver Santiago 1:13 al 16. Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, Amados míos, amados hermanos míos, no erréis. entonces ser tentado no es pecado. ¿Qué es lo que es pecado? Es ceder a la Tentación. Entonces, cuando viene, lo primero que viene en el corazón de la persona es el deseo, eso es la concupiscencia. Entonces, por eso viene la tentación. Pero cuando la persona cede a esa tentación, ahí es cuando es consumado el pecado. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que nosotros debemos ¿qué? Confesar nuestros pecados. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si no confesamos nuestros pecados, si no aceptamos nuestra responsabilidad, cortamos ¿qué? La comunión con Dios. Ajá. Por ejemplo, aquí vamos a ver que en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, 9 al 10, vemos un ejemplo de tentación y aquí habla de cristianos. Claro. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, cuando dice que algunos se extraviaron de la fe, está hablando de ¿qué? De los cristianos, de los que conocen de Dios, de su palabra. Los que tienen avaricia. Ajá, entonces aquí dice que porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias. Entonces la consecuencia de su pecado es traspasado a dolor. De muchos dolores. De muchos dolores. Ajá. Muchos están cosechando las consecuencias de sus pecados. Cuando dice que muchos fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué quiere decir? Que vino consecuencias a su vida. Uh-huh. Entonces Dios perdona los pecados. Pero hay una consecuencia. Tiene que asumir la consecuencia la persona que pecó. Entonces las tienen que afrontar las consecuencias cada uno de nosotros. Entonces vemos aquí las palabras claves en este versículo. Porque los que quieren enriquecerse. Porque los que quieren emborracharse. Porque los que quieren robar. Porque los que quieren adulterar. Ajá. Ahí es donde viene ¿qué? La tentación y la persona cae en el pecado. Entonces, si usted es hijo de Dios, si es nacido de nuevo, ¿qué pasa, Perdón, pastor? Es una nueva criatura. No sigue ¿qué? Es una nueva persona. Usted no sigue pecando. No sigue practicando el pecado. Perdón. Entonces, si es una persona hija de Dios cristiana que se congrega en una iglesia y sigue practicando el pecado, una cosa es que una persona eventualmente cometió un error sin premeditarlo y se arrepintió y Dios lo perdonó. Porque pero si la persona sigue cometiendo el pecado y el pecado y el pecado, es una máquina de... Es como cuando se fabrica algo, ¿sí? Una panadería, hacen panas. Entonces así es el que practica el pecado. Perdón. Sabe que robar es pecado y lo sigue haciendo, y siendo Amén. cristiano y se congrega en una iglesia cristiana. Él lo hace a conciencia, es porque no ha nacido de nuevo, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que el que es nacido de nuevo no puede practicar el pecado. O sea, mientras estemos en esta tierra, en este cuerpo, en nuestra naturaleza pecaminosa, estamos expuestos a que el pecado nos seduzca, pero la persona es la que decide pecar o no pecar. Claro, cada uno de nosotros decidimos si pecamos o no pecamos.
Entonces vemos hoy en día muchos cristianos que siguen con los mismos pecados que tenían antes de conocer al Señor Jesucristo. Y el Señor dice en su palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, ahora somos revestidos de una nueva naturaleza, la naturaleza divina de Dios. Amén. El viejo hombre quedó atrás, quedó crucificado juntamente con Cristo en su muerte y nació una nueva criatura. ¿Qué quiere decir? Que la persona ya no es esclava del pecado. ¿Por qué? Porque Ya el Señor Jesucristo nos liberó. así es. Entonces, pero aunque vivimos todavía en una naturaleza humana, estamos expuestos a que el pecado nos atraiga. Por eso el Señor dice que debemos morir a los deseos de la carne. O sea, que no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios. Pero, pastor, en nuestras fuerzas, ¿será que lo podemos No, hacer? en mis fuerzas humanas yo no puedo hacerlo. Necesito una fuerza más poderosa. La ayuda de la presencia del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Él nos ayuda y no vamos a pecar desde que Él esté con nosotros. Sí. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. ¿Cuál es la segunda fuente de tentación? La segunda fuente de tentación es Satanás. Ajá. ¿Cómo es que tienta Satanás a los cristianos? Ya sabemos que los cristianos no pueden ser poseídos por un demonio, pero sí pueden ser tentados. Viene de una manera externa. Ajá. Porque Satanás conoce en nosotros hay concupiscencia. Que dijimos que es concupiscencia, deseo. Entonces nos tienta por medio de las cosas del mundo y por eso el Señor dice en su palabra en 1 Juan 2:15 al 17. Amén. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, yo tengo que hacer la voluntad de Dios, no las cosas del mundo, porque si yo amo al mundo, no voy a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Así es. Entonces vemos aquí un ejemplo de esa tentación externa que vino al Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, que Satanás lo tentó 3 veces, pero el Señor Jesús resistió esa tentación, porque el Señor Jesús no tenía concupiscencia, porque Él era No tenía santo. pecado. Entonces el Señor Jesús lo resistió con La palabra. Ajá. El mandamiento de Jesús era venir a morir por nosotros, por nuestros pecados. Por eso la palabra de Dios dice que Él no pecó. Y las 3 veces que el diablo lo tentó, Él lo resistió con la palabra que dice, escrito Amén. está. Amén. Vamos a ver acá también, pastor, algo importante que dice Santiago 4:7, que para que nosotros no caigamos en la tentación, debemos someternos a Dios. ¿Cómo dice? Porque nosotros tenemos la autoridad. Claro, tenemos la autoridad, pero tenemos que someternos a Dios. Y Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando yo resisto, me someto primeramente a Dios y resisto al diablo, Él no va a tocar nuestra vida. Así porque es. nuestra vida está en manos de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Vamos a ver otro ejemplo acá, cómo entró Satanás en Judas. En Judas sí lo hizo literalmente porque a pesar de que él era uno de los 12 discípulos del Señor, vamos a ver lo que pasó en Lucas 22:13. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ajá. Entonces lo que hizo Judas con Jesús fue
traicionarlo, porque era uno de los 12 que anduvo con Jesús y vio lo que el Señor Jesús hacía. Vamos a ver que también Satanás quiso también hacer caer a Pedro. Lo que hizo Pedro con Jesús es lo mismo que hizo Judas, también lo traicionó. Pero vamos a ver dos cosas totalmente distintas de lo que pasó con Judas y Pedro. En Judas entró Satanás, Amén. En Pedro no. ¿Por qué no pudo hacerlo en Pedro? En Pedro tuvo que pedirle permiso ¿a quién? Satanás tuvo que pedirle permiso al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pedro no era de él. Así es. Dice, porque entró Satanás en Judas porque nunca se arrepintió de sus pecados. Nunca se convirtió. Él estuvo ahí, pero nunca se convirtió. Nunca fue lavado con la sangre del Señor Jesucristo. Su corazón nunca fue regenerado. Él nunca se arrepintió. Fue un infiltrado entre los verdaderos discípulos del Señor Jesús. Por eso es que Satanás pudo entrar en él. Judas fue posesionado por el mismo Satanás. Vamos a ver el caso de Pedro. ¿Quién era Pedro? Un verdadero discípulo del Señor Amén. Jesús. ¿Tenía errores? Claro, tenía errores como cualquiera de nosotros. Tenemos errores. Pero vamos a ver que la actitud de Pedro fue muy diferente a la de Judas. Lucas 22:31, ¿qué dice, pastor? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo. Porque dice Satanás os ha pedido para zarandearlo como el trigo. ¿Por qué dice? Porque aquí vemos que dice que el mismo Satanás le pidió al Señor Dios que le permitiera zarandear a Pedro. Y Dios lo permitió, ¿para qué? Para probarlo. Dice, porque no se metió a Pedro como a Judas. Porque en Pedro estaba la presencia del Espíritu Santo. A pesar de que él negó al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo estaba en él. ¿Por qué? Porque le pertenecía al Señor Jesucristo. Más en Judas no estaba el Espíritu Santo, porque nunca se había convertido. Así es. Y tenía derecho legal Satanás para entrar en él. Así es. Y tener posesión. Ajá. Es un ejemplo. Usted, pastor, va a entrar a la casa de una persona que usted no conoce sin permiso. No, yo no puedo entrar. Tengo que pedir permiso para entrar. Así pasó con Pedro. O sea, Satanás no pudo entrar a él porque Dios no se lo permitió. Tuvo que pedir permiso al Señor para zarandearlo únicamente. Claro, amén. ¿Por qué en Judas entró? Porque le pertenecía. Porque era de Satanás. ¿Era de Satanás? Él hace lo que quiere con lo de él. Por eso dice la palabra: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque todas las cosas del diablo queréis hacer. ¿Por qué a Pedro no se le metió? Porque fue donde Jesús a pedir permiso. O sea, aquí vemos en Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti, el Señor le dijo a Pedro, ¿no? Pero sí, yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Entonces vemos acá que Dios permitió este trato con Pedro para moldear su carácter, porque ¿cómo era Pedro? Pedro confiaba en sus propias fuerzas, en su propia sabiduría, en su propia prudencia. Se ve que Pedro era impetuoso. Entonces, a veces Dios permite esas zarandeadas en nuestra vida, o que el enemigo venga de una manera externa a querernos influenciar con tentación, para también el Señor moldear nuestro carácter y hacernos a la imagen de Él. Amén. Conforme a su propósito, pastora, y a su perfecta voluntad. Mira lo que dice Juan 10, 27 al 28. Ajá. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Así es. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Así o sea, es. Si tú y yo somos cristianos, el Espíritu Santo está en nosotros, el demonio no puede poseernos a nosotros, porque nosotros estamos limpios con la sangre del Señor Cristo, y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, y ningún demonio puede morar
en un en verdadero cristiano. Hijo de Dios, ni puede hacernos nada porque estamos bajo la cobertura divina del Todopoderoso, del Altísimo. Amén. Y hemos sido comprados a precio de sangre sublime y santa. Entonces, esta era la reflexión para esta semana, para que tú sepas que Dios tiene un propósito contigo y que el enemigo no puede hacer nada sin permiso de Dios. Hermano, si el Espíritu Santo está en ti, ninguna brujería, ninguna hechicería, ningún poder de tiniebla toca tu vida, porque el Espíritu Santo está en ti. Así es. Y el enemigo no puede hacerte daño. Así es. Solamente cuando Dios lo permite, Así con es. un propósito. A lo contrario, Él no puede tocarte a ti sin permiso de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Pedro pidió permiso para zarandearlo. Entonces Entonces a veces Dios usa el mismo. Pero vemos aquí Perdón, pastor. El Señor usa a veces el mismo Satanás para cumplir un propósito en nuestras vidas. Claro, así es. ¿Qué era que debía decir, pastor? Pero en Judas sí entró porque le pertenecía. Le pertenecía al mismo Satanás. Claro, amén. Tenía que... o sea, ya estaba escrito que Él lo iba a entregar, claro, porque Dios conoce el corazón y sabía que Él nos iba a arrepentir. Entonces, mis amados, esta era la reflexión para esta semana, que la palabra del Señor haya llegado a lo más profundo de sus corazones. Amén. Porque cuando dejamos que la palabra del Señor llegue a lo profundo de nuestro corazón, va a haber una verdadera transformación y nos vamos a convertir en verdaderos hijos de Dios, como Amén. El Señor quiere. Que el Señor Jesucristo me les continúe bendiciendo de una manera sobrenatural. Amén. Y no se olviden suscribirse a nuestro canal y ayudando para que esta prédica siga avanzando para muchas personas. Así es. Y no se te olvide también darnos un like. Bendiciones. Bendiciones La para paz todos. del Altísimo. Que Dios me los guarde y me los bendiga. Amén. Bendiciones.